Reavivados por su palabra es una cita diaria. Es un encuentro espiritual breve para reflexionar en un capítulo de la Biblia y aplicar su mensaje a nuestra vida. Hoy nos vamos a detener en el capítulo 24, el último capítulo del segundo libro de Samuel. Antes vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos la iluminación de tu Espíritu para entender tu palabra y aplicar su mensaje a nuestra vida. Nada merecemos, pero lo hacemos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. En el capítulo 24 del segundo libro de Samuel nos encontramos con David censando al pueblo. El versículo 10 dice que después que David censó al pueblo, le pesó en su corazón y reconoció delante de Dios su pecado. Pecar es malo, pero reconocer que somos pecadores, eso indica de que Dios trabaja en nosotros y produce el reconocimiento y arrepentimiento. David dijo: he pecado gravemente por haber hecho esto. Te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he actuado muy neciamente. He pecado gravemente. El pecado siempre es grave. He actuado neciamente. El pecado siempre es necio. No es sabio pecar. Pecar es quebrar una relación con Dios. Pecar es independizarnos, pecar es rebelarnos, pecar es abandonar, pecar es desobedecer. No es sabio pecar. David dice: he sido un necio, he sido torpe. Perdón, Señor. También dice: mi pecado es grave. No disimula, no disculpa, no minimiza. Es grave. Es grave. Los hombres hacemos diferencias de pecado y de malignidad. Pero para Dios todo pecado es pecado, porque el costo para salvar el pecador es el mismo. Para redimir a uno y a otro hubo que pagar el mismo costo. Para el ladrón, para el mentiroso, para el asesino. Para todos hubo que pagar el mismo costo. Para el egoísta, para el hipócrita, para el orgulloso, para el que odia. Para todos fue necesario pagar el mismo costo. ¿Cuál es el costo? La muerte de Jesús nuestro Señor y Salvador. David tuvo que enfrentar las consecuencias de su pecado, pero su espíritu de reconocimiento fue aceptado por Dios. Algunos males habrían de venir como resultado de su pecado. Dice versículo 14, estoy en gran angustia. Es preferible caer ahora en manos de Dios, porque sus misericordias son muchas, que caer en manos de los hombres. David dice, yo quiero que Dios considere mi caso, porque Dios es justo, pero es misericordioso. Es preferible caer en manos de Dios que caer en manos de los hombres. Dice el versículo 17, yo pequé, yo hice lo malo. ¿Qué hicieron estas ovejas? David le pide a Dios, no le hagas pagar a las ovejas lo que es mi pecado. Yo pequé, yo hice lo malo. ¿Qué hicieron estas ovejas? Miren la actitud de David, ¿no? No justifica, no, pero que la gente, no que la sociedad, no que el ambiente, no que las circunstancias, no que el momento. Hay que comprender. No, David dice, yo pequé, yo hice lo malo. No usó la estrategia del Edén, donde uno a otro le echaba la culpa. Adán dijo, la mujer que me diste.
La mujer dice, la serpiente. En el fondo los dos le estaban echando la culpa a Dios. La mujer que me diste, lo hizo Dios. La serpiente que tú habías creado, la había hecho Dios. David no usa la antigua filosofía del Edén para echarle la culpa al otro. David dice, yo pequé, yo estuve mal, yo fui necio, mi pecado es grave, no le hagas pagar a los demás lo mío. Vino Gad a donde estaba David aquel día y le dijo, sube, Gad era el profeta de Dios, levanta un altar a Jehová en la era de Arauna. David subió conforme al dicho de Gad, según lo había mandado Dios. Se preguntaron qué venía a hacer el rey a ese lugar. El rey dice, vengo a comprarte la era y edificar allí un altar a Dios, a fin de que cese la mortandad, la enfermedad, la plaga en el pueblo. Dice versículo 24, después que le ofrecieron al rey el mejor lugar, el rey dijo, no, gracias, yo la voy a comprar por su precio, porque no ofreceré a Jehová mi Dios sacrificios que no me cuesten nada. Y David compró la era, compró los bueyes por 50 siclos de plata, edificó allí David un altar a Jehová, ofreció sacrificios, ofrendas de paz. Dios oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Es feo equivocarse, pero qué bueno es salir del error y no permanecer en el pecado. Es triste caerse. Sería mejor no caer, pero si hemos caído, gracias a Dios que podemos levantarnos. Y David se levantó. Se levantó porque reconoció la gravedad, la necedad, porque reconoció su pecado, su maldad. Se levantó porque ofreció sacrificios a Dios. Ese sacrificio, ese altar que representaba y simbolizaba al Cordero de Dios que iba a llevar sus pecados. Estaba reconociendo y aceptando David que él necesitaba un Cordero. Pagó. Es con sacrificio. Negarse a uno mismo, humillarse, renunciar, reconocer, implica sacrificio. Y allí levantó un altar, allí ofreció los sacrificios, ofrendas de paz. Dios escuchó y las plagas cesaron. Tal vez en esta mañana, en este momento, le esté hablando a alguien que necesita arreglar cuentas con Dios. Todos necesitamos arreglar cuentas con Dios. Todos, usted, yo, todos. La pregunta es, ¿lo vamos a negar? ¿Vamos a minimizar? ¿Vamos a aparentar? ¿Vamos a disculpar? ¿Vamos a ocultar? ¿O enfrentamos y arreglamos en directo con Dios? ¿Usted tiene algo que necesita ser arreglado? Arréglelo ahora. Use este momento. Pidamos perdón. Confesemos nuestro pecado a Dios. Vamos a sentirnos delante de su presencia y permitamos que Él actúe poderosamente en nuestra vida. Vamos a orar.
Señor, toma nuestra vida en este momento, llénala de tu gracia y de tu perdón. Ayúdanos a reconocer de manera tal que tú puedas actuar, librarnos, sanarnos, perdonarnos, fortalecernos y guiarnos de tu mano hacia la eternidad. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Y así llegamos al final de un nuevo encuentro de Reavivados por su palabra. Mañana tendremos la oportunidad de iniciar un nuevo libro de la Biblia en nuestra reflexión espiritual y bíblica. Será primer libro de Reyes. Los espero. Nos reencontramos mañana. Muchas gracias. Mañana seguimos porque necesitamos seguir siendo reavivados por su palabra.